buenas noches, mis amados hermanos. Y le damos gracias a todos aquellos que están mirando esta enseñanza, que van a mirar esta enseñanza. La segunda enseñanza sobre la ley, la gracia y la salvación de nuestro Padre Celestial. Es para nosotros de gran importancia esta enseñanza por cuanto ha habido una controversia grande en el tema de la gracia y la ley de Dios. Y queremos contribuir para aclarar sobre este tema y mostrar la verdad. Es la intención nuestra, es mostrar la verdad de la palabra que ha sido, de una palabra que ha sido muy controversial y que aquellos creyentes que de manera honesta hemos buscado una relación con el Todopoderoso, pues necesitamos estar en esa verdad, porque el mismo Señor Jesucristo, Yahshua, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no estamos en la verdad o estamos solamente en parte de la verdad, pues estaremos solamente conectados en parte con nuestro Salvador. Y hay una necesidad grande de que aprendamos a estar completamente conectados con Él, porque sin Él no podemos acceder a la salvación. No tendremos salvación. Él es nuestra salvación. Así que sin más, yo les pido que oremos primeramente para iniciar la enseñanza. Padre Celestial, bendito Elohim, Abacadosh, Santo de Israel, en esta hora, Señor, le damos la bienvenida a los hermanos que estamos reunidos por este medio de internet y queremos de todo corazón que usted esté presente en esta enseñanza, que es una defensa de la pureza de su palabra, Padre, y que con todo nuestro corazón la hemos emprendido para contribuir a aclarar las situaciones que teológicamente han estado un poco oscurecidas o un poco adulteradas en cuanto a su palabra. Le pedimos de todo corazón, Señor, que sean abiertos el entendimiento y los corazones de todos los que vean esta enseñanza de una manera con la intención, Señor, de llegar a la verdad, con la intención de caminar claramente por el camino que es Yeshua, que es la palabra del Todopoderoso que se hizo carne, y que nosotros en este momento aspiramos de todo corazón a ser cada vez mejores seguidores de nuestro Salvador. Gracias le damos de todo corazón. En el nombre todopoderoso de Yahshua HaMashiach, el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Así que la ley, la gracia y la salvación del Padre Celestial, clase número 2, enseñanza número 2. Antes de pasar a lo nuevo, en el día de hoy vamos a hacer un repaso de los puntos que estuvimos tratando en la anterior enseñanza. Y como punto número 1 vimos que el idioma hebreo era el único idioma que existía en el principio, cuando Génesis 11:1 dice que en el principio había una sola lengua y unas mismas palabras. Y también mostramos cómo esto fue alterado por el mismo creador, por cuanto un grupo de personas liderado por el primer rey de la tierra, Nimrod, pues se dieron a la tarea de crear una torre para mostrar el poder del hombre, ajeno o frente al poderío de nuestro Padre Celestial, el creador de los cielos y la tierra, y que Dios mismo confundió las lenguas, dándole a cada uno de los que estaban allí una lengua, un idioma diferente. Se dice que los primeros 70 idiomas surgieron allí, se dieron allí por el Todopoderoso, y que conllevó a la creación de las primeras 70 naciones. Entonces ellos desistieron, no pudieron continuar edificando esa torre, y así surge el idioma. Pero un grupo de personas mantuvieron ese idioma, y así vemos como a Abraham se le dice por primera vez el hebreo,
El idioma se le dice el hebreo, y también entendemos que ese idioma fue el idioma de la creación. También probamos o también mostramos cómo los discípulos hablaban en hebreo, el pueblo judío, que fue la tribu que permaneció hasta el día de hoy, y cómo el Señor mismo le habla a Pablo en el camino a Damasco en idioma hebreo. Por tanto, ahí se muestra que él no hablaba en griego ni en otro idioma, sino en hebreo. Entonces, en segundo lugar, vimos cómo también vimos que la primera traducción del antiguo, de lo que se conoce como el Antiguo Testamento, al griego se hizo en la ciudad griega, precisamente de Alejandría, y se llamó Septuaginta por haber sido 70 judíos, sabios judíos, que conocían perfectamente el idioma griego, y que por una necesidad de la población griega que había en esa ciudad, pues fue necesario traducir la Tanakh, como le decimos nosotros, o el Antiguo Testamento, como se conoce en el cristianismo, del hebreo, que era el idioma original, el idioma en que estaba escrita en la escritura, y valga la redundancia, desde Génesis hasta Malaquías. Y entonces, en esa Septuaginta, la palabra que se buscó por Torá, que es lo que se le llama a los en hebreo, a los 5 primeros libros de la Biblia, escrito por Dios y por Moisés, pues la palabra que se buscó por Torá, que significa enseñanza e instrucciones de Dios, fue la palabra nomos, y nomos significa ley, lo cual limita el significado que tiene Torá, porque Torá abarca un poco más allá de ley, porque significa enseñanza e instrucciones de Dios en general, mandamientos, leyes, decretos, ordenanzas, y la historia de la creación que está en Génesis, así como la historia de las relaciones del pueblo de Israel en los primeros tiempos con nuestro Padre Celestial. Y también vimos cómo la traducción de Torá a Nomos ha producido una confusión en las cartas del conocido como apóstol Pablo, y nosotros le llamamos Shaliach Shaul. Y esta confusión se basa en que Pablo habló de 3 leyes. Habló de la ley de Dios, habló de las leyes de los hombres y habló de la ley del pecado que está en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en el cuerpo de todos los humanos. Así que por esta razón se ve como Pablo aparentemente habla bien de la ley y a veces habla mal. Entonces, evidentemente no está hablando de leyes, que está hablando de leyes diferentes. Cuando habla bien de la ley, él está hablando de la ley de Dios o de la Torá. Y cuando habla diferente de la ley, pues está hablando de la ley de los hombres, creada por los hombres, con buena intención en algunos casos, pero que en algunos casos también varían, adulteran la palabra escrita en los primeros 5 libros o en la Torá del Todopoderoso, dada a Moisés y trasladada por Moisés a su pueblo. Y también, por último, vimos cómo la frase obras de la ley no se refieren a la ley de Dios, y esto fue verificado en un trabajo traducido de los manuscritos encontrados en las cuevas de Qumran, ¿verdad? Y traducidos en el año 94, dado a la publicidad en una revista que se ocupa de las antigüedades de la arqueología bíblica, y vimos cómo las obras de la ley se refieren en ese trabajo traducido a las leyes de hombres. Entonces, viendo este repaso, esta grabación está disponible en Facebook, y también próximamente la vamos a tener en un canal que estamos preparando para poner todas las enseñanzas allí, y que puedan ser estudiadas las veces que entiendan las personas o los nuevos que no habían visto estas enseñanzas de manera más seguida
o más reciente. Hoy los invito a ir a Efesios 2:8. Vamos a Efesios. Seguimos con el tema de la ley y la gracia de Dios en el libro de los Efesios, que está después de Gálatas, capítulo 2, a partir del versículo 8, dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, a partir del versículo 8, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús o en Yeshua, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que por gracia podemos ser salvos. La gracia hemos hablado que es un favor inmerecido, es un regalo de Dios que no merecemos, porque la Escritura, la justicia de Dios plantea que la paga del pecado es muerte. Pero Dios en su misericordia manifiesta su gracia enviando a nuestro Señor para que nos abriera la puerta al camino de la salvación. Y esto es un don de Dios. Él ha repartido a cada uno de nosotros una medida de fe, y no por obras que nosotros creamos o nosotros tengamos iniciativa de hacer, sino dice que por las obras que Dios creó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esas obras que Dios creó de antemano para que anduviésemos en ella están definitivamente recogidas en los 5 primeros libros de la Biblia, conocido en el cristianismo como Pentateuco, y que nosotros le llamamos, o su nombre en hebreo es Torá. Así que entendemos que de ninguna manera la ley de Dios puede haber pasado, como quieren hacer creer algunos teólogos, porque necesariamente la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios son los que nos cambian, son los que nos transforman. De ser una persona de mundo, una persona alejada de Dios, a ser una persona que con arrepentimiento y con el perdón de los pecados a través de nuestro Señor Yeshua, pues entonces empieza a ser restaurada su alma, empieza a ser restaurada y a cambiar, ¿verdad? A comenzar a aprender a hacer la voluntad en definitiva de Dios. Solamente los mandamientos, solamente la ley de Dios produce esto. No se produce de ninguna otra forma. Por ejemplo, si la ley de Dios dice que no seamos mentirosos, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, pues entonces esta ley, esta instrucción nos está diciendo que nos alejemos de la mentira, porque además el padre de la mentira es Satanás, el diablo. Y entonces eso produce que nosotros andemos en la verdad. O sea que la ley, como dice Salmo 19:7, la ley o la Torá, mejor dicho, de Dios es perfecta, que convierte el alma. Acuérdense que hablamos de 2 conversiones, una conversión inicial que es cuando se realiza por medio de agua y del Espíritu, el nuevo nacimiento a través del bautismo y en el nombre de Yeshua, y después hay un proceso muy largo de restauración del alma que se produce, que en la misma medida que se está aprendiendo la palabra de Dios, la Torá y todos los mandamientos escritos en la Biblia, todos los mandamientos que nos aplican, hay mandamientos que ya no nos aplican, en este momento no aplican, como los sacrificios, etcétera. Y esas leyes nos van incorporando cosas que Dios nos pide, de la manera en que Dios quiere que nosotros seamos, de la manera en que Dios quiere que adquiramos santidad. Y dice la palabra que sin santidad no veremos a Dios, o sea, no podremos estar cerca de Él, no podremos tener la vida de Él. Y es necesario entonces que aprendamos a obedecer. Es la forma de manifestar nuestra fe. La fe que tenemos en la mente, la fe que es
que es la creencia, la convicción, la certeza que tenemos de que existe un Dios, de que su palabra es verdad, de que envió a su Hijo, pues entonces eso nos debe hacer, pues obedecer lo que el Señor instruye, lo que el Todopoderoso nos manda a hacer. Yeshua dijo que en un versículo dijo claramente: ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que me digo? Entonces, necesariamente hay que hacer lo que el Todopoderoso indica que hagamos, que aprendamos a hacer. Es un proceso, ¿verdad? Pero es un proceso en el cual caminamos hacia adelante sin pararnos en este camino que es Yeshua y sin mucho menos retroceder. Sin pararnos y sin retroceder. Así que las obras, o sea, la gracia se recibe permaneciendo en las obras, ¿verdad? Por medio de la fe, que es permanecer en las obras que Dios creó de antemano para que anduviésemos en ella, la Torá y todas las instrucciones. Sabemos que Dios, que es el Todopoderoso, tiene una manera establecida para que nosotros, los seres humanos, las personas que le creemos, nos acerquemos a Él. La tendencia del ser humano, la tendencia del creyente es manipular la relación de Dios. Espérate, estas son las condiciones mías, así es como voy a hacerlo. Tengo esta situación, la relación con Dios la voy a hacer de esta manera. Y por eso, para hacer popular la palabra de Dios, pues entonces ha sido verdaderamente adulterada, haciéndola fácil. Nuestro Señor dijo lo que está escrito en Mateo 7, 13 y 14, que el camino de la salvación es estrecho. En Mateo 7, 13, 14 dice claramente, y vamos a Mateo capítulo 7, versículo 13. Dijo nuestro Señor, Dios mismo hecho carne: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos, dice. Muchos entrarán por la puerta ancha, espaciosa, y pocos, que es de perdición, y pocos por la puerta estrecha, que es la puerta difícil. Muchos han querido mostrar que la relación con Dios es una relación fácil. No, no es fácil. Es una relación en la que nosotros tenemos que cambiar el alma y cambiar los hábitos que hemos tenido quizás durante años. No es fácil, es difícil. Esa es la verdad. Pero los que logren mantenerse en este camino difícil y venzan y puedan prevalecer, puedan permanecer, pues entonces obtendrán el regalo de la salvación y la vida eterna. No se obtiene de otra manera. Lo demás es facilitar el evangelio, poner más fácil la relación con Dios, y entonces es un alejamiento realmente de la verdad. Para estar en Cristo, como dice la palabra, para estar en Yeshua o en Yahshua, que es el Mesías, que es el enviado, el ungido de Dios para la salvación, pues hay que estar en la palabra de Dios. Dice claramente Juan 1:1 y 1:14 que la palabra era Dios. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, Yohanan es su nombre original hebreo, Yohanan,
para que lo vayan conociendo los que solamente han oído siempre el nombre de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios, la palabra estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, la palabra de Dios era Dios. Su palabra, usted se llama Juan y su palabra es Juan. O sea, no hay solamente es que usted expresa, manifiesta cosas a través de su palabra y esa palabra le pertenece a usted, es usted mismo. Así ocurre con el Todopoderoso, con nuestro Padre Celestial. Y en el 14 dice, en el 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de verdad. La verdad es la palabra de Dios. ¿Verdad? En Juan ahí mismo, capítulo 17, todo lo que decimos lo probamos por la Escritura. No queremos hablar aquí palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, orándole al Señor, al Padre. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, el Señor mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque yo soy la palabra que se hizo carne. Si nos alejamos de la palabra, nos alejamos de Cristo, del Mesías. Si la palabra que estamos practicando no es la correcta o está adulterada, nuestra relación con el Mesías, con el Señor, también está adulterada. Eso es lo que hay que realmente tener presente, mis amados hermanos y creyentes que están oyendo esta enseñanza. Es necesario escudriñar la Escritura bien, como nuestro Señor dice en Juan 5:39, dice: escudriña la Escritura, porque a ustedes les parece que en ella está la vida. Escudriña la Escritura, porque a ustedes les parece que en ella está la vida, y ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. O sea, si nosotros conocemos la Escritura, entonces podemos conocer al Creador de los cielos y la tierra. Podemos conocer a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach, conocido como Cristo Jesús, y podemos conocer al Espíritu de Santidad, el cual es enviado a aquellos que entran en pacto con el Señor, con el Todopoderoso, a través de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Por su sangre, por su sacrificio. Así que es necesario escudriñar la Escritura. ¿Por qué dijo este Señor? Porque sabía que iban a adulterar su palabra, que iban a facilitar su palabra. Y eso realmente pues está en contra de lo establecido en la Biblia, está en contra del propio caminar de cualquier creyente y afecta, en definitiva sabemos, la gracia, afecta la gracia, porque la gracia se recibe por fe y la fe es obrar, la fe es obedecer la Escritura. Lo como único se manifiesta realmente la fe, si no es una fe muerta, como dice o como hemos leído en el libro de que es conocido como Santiago y que su nombre verdadero es Jacob, porque él es medio hermano del Señor. Así que la palabra del Todopoderoso dice en Romanos 1:17, y ustedes ven que estamos abordando muchos versículos bíblicos porque estamos hablando con la palabra. Al hablar con la palabra, pues tenemos necesariamente que argumentar toda la palabra, cada cosa que digamos, con un versículo, uno o más versículos bíblicos. En Romanos 1:17 dijo Pablo, citando al profeta Habacuc, dijo: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Sabemos que la fe es en Yeshua.
y a su vez es en la palabra de Yeshua. Es creer en el Salvador y creer en su palabra, ¿verdad? Que es la palabra de la Biblia, porque él mismo es la palabra. Y la palabra que él dijo es la que debemos de creer, la palabra que está escrita es la que debemos de creer en la Biblia. Así que el justo por la fe en Yeshua vivirá. Entonces, ¿quién es un justo? ¿Verdad? ¿Quién es un justo? Ya sabemos que la fe es en Yeshua. Ahora, ¿quién es un justo? Para estar claro que debemos ser justos para estar en Yeshua y poder ser justificados. Pues si vamos a Romanos 2.13, si vamos al libro de Romanos 2.13, veremos quién es un justo. Por la escritura del apóstol Pablo, cuyas enseñanzas o cuyos escritos también se han tomado para argumentar que ya la ley de Dios no hay que cumplirla. ¿Sí? Pues en Romanos 2.13 dice la palabra, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, recordemos que en este caso podemos cambiar la palabra ley por la palabra Torah. O sea, por lo que está establecido por Dios en los 5 primeros libros. Porque no son, entonces podemos decir, los oidores de la Torah, los justos ante Dios, sino son los hacedores de la Torah los que serán justificados. Pablo no se puede contradecir. Pablo era un sabio, habían 2 escuelas, las 2 escuelas más importantes de Jerusalén en los tiempos de Pablo, era la escuela de Shammai y la escuela de Gamaliel. Pablo era el mejor alumno de la escuela de Gamaliel. Eran los fariseos que eran más flexibles, ¿verdad? Los fariseos que eran más, digamos, duros, especialmente con los extranjeros, era la denominación o la escuela de Shammai. Así que Pablo, que era un judío sabio, un rabino, que pensaba en el principio que estaba persiguiendo a los seguidores de Yeshua para defender la ley de Dios, la pureza de la ley de Dios, pues él al convertirse, pues lógicamente, él mantiene esa integridad con la ley de Dios y de ninguna manera, pues él dijo cosa alguna que fuera en contra de la palabra del Todopoderoso establecida en la Torá, establecida en la Torá. Cuando las personas se convierten, la conversión tiene 2 fases. La conversión a ser seguidor de Yeshua y tener una relación con el Todopoderoso a través del nuevo pacto, y después vamos a explicar que ese nuevo pacto, aunque por ahí hay una enseñanza del Roe Omar que explica muy bien qué cosa es el nuevo pacto, y les sugiero que lo vean, están en Facebook, pero de todas maneras yo voy a agregar algunos elementos más tarde sobre el nuevo pacto. En primer lugar, la primera fase de la conversión se produce cuando ocurre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, como dijo Yeshua, en 3.3, vamos a Juan, vamos al libro nuevamente de el Shaliach Yohanan, o sea, el discípulo Juan, y en su capítulo 3, ¿verdad? Un cierto fariseo de renombre llamado Nicodemo va a verlo en la noche. Nicodemo había creído en Yeshua y dicen algunos que era discípulo de él. Y en Juan 3.3, primeramente a partir del versículo número 2, dice, vamos a empezar del 1 mejor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino
a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo. Cuando Yeshua dice de cierto, es que ponle el cuño. O sea, no hay posibilidad de que sea de otra manera. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, no tenía en ese momento un pensamiento espiritual Nicodemo, sino completamente físico. Dijo Yeshua en el 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, se produce este nuevo nacimiento en el Espíritu cuando se produce un bautismo en agua en el cual el creyente le dice al Señor que se está introduciendo en su palabra, porque el agua significa en la Biblia la palabra. La palabra, el agua física limpia el cuerpo, el agua en la palabra de Dios limpia el alma, ¿sí? Y con la ayuda del Espíritu, por cuanto cuando el bautismo se hace en el nombre de Yeshua, pues entonces el Espíritu de Dios viene al creyente como ayudador y lo comienza a guiar en el camino difícil. Pero aunque el camino es difícil, porque tenemos tres enemigos, el mundo, el diablo y nuestra propia carne, donde está la ley del pecado, pues tenemos al Todopoderoso con nosotros. El Todopoderoso significa que todo lo puede y que es el mejor ayudante que pudiéramos tener para poder caminar de manera firme por este camino de salvación. Así que una primera conversión es el nuevo nacimiento. Bautismo en agua y en espíritu. Una segunda conversión comienza a partir de ahí. Es un proceso prolongado en el cual el alma del creyente se está restaurando. Se comienza a restaurar aplicando la palabra de Dios, ¿verdad? Comenzando a aprender y a obedecer la palabra de Dios y dejando los hábitos del mundo, el pensamiento carnal, ¿verdad? Y empezando a incorporar las cosas que el Todopoderoso tiene establecidas en su palabra que hay que hacer. Y de esa manera, y con la ayuda del Espíritu de Dios, ¿verdad? Como la fuerza, como el poder que nos ayuda a poder vencer las tentaciones y vencer aquellas cosas que nos producen un poco de pereza hacer, como es la oración o el estudio de la palabra, pues entonces, al tener la ayuda del Espíritu de Dios, pues entonces podemos de una manera más fácil, digamos, por decirlo de una manera, empezar a cumplir los mandamientos del Todopoderoso. ¿Se van a cometer pecados? Sí. Sí se cometen pecados. Sí, pero la idea, el propósito, es que debemos de ir dejando el pecado, porque es el propósito por el cual nosotros entramos en una relación con Dios, porque el pecado nos aleja de Dios, produce muerte, y entonces tenemos que alejarnos definitivamente del pecado. ¿Estamos aquí, mis amados hermanos? O sea que la primera fase de conversión está reflejada, y la vemos reflejada en Hechos 2:38. Hechos 2:38. Se había producido el derramamiento del Espíritu de Dios en lo que se conoce al cristianismo como Pentecostés, y que su nombre hebreo es Shavuot, o la festividad de las semanas, donde los discípulos, los seguidores de Yeshua, que eran 120, estaban celebrando la festividad que conmemoraba la entrega de la Torá en el monte, cuando Dios le entregó a su pueblo a través de Moisés su Torá. Y estaban celebrando eso. Y en ese mismo día de esa festividad fue que se derrama el Espíritu de Dios. Los 120
empiezan a danzar y a alabar al Todopoderoso en diferentes idiomas, ¿verdad? En todos los idiomas de todos los judíos que habían venido de todos los territorios a celebrar esa festividad. Y entonces Pedro comienza, que su nombre es Kefa, comienza a decirle, porque algunos pensaron que estaban borrachos, que habían bebido, que estaban ebrios, estos 120 discípulos de Yeshua. Y Pedro, Kefa, le comienza a explicar en una arenga que empezó a dar, que la razón de eso no era por ningún tipo de bebida alcohólica, sino porque realmente era el bautismo, un bautismo del Espíritu de Dios, en el cual se le pusieron lenguas repartidas de fuego en la cabeza de cada uno. Y entonces, así fue como él dijo, esto fue lo que dijo el profeta Joel, ¿verdad? Sino que en los postreros días Dios dijo que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hijos e hijas. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Así que Pedro les explica que ellos también habían acusado al dador de la vida, Yeshua, de los cuales ellos eran testigos, y que le habían contribuido con su muerte. Y entonces ellos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro qué harían, qué podrían hacer, porque eran realmente judíos, cumplidores de la Torá, porque estaban allí celebrando las fiestas de Dios, que no son de los judíos, sino exactamente son de Dios, ¿verdad? Y los cuales su pueblo, el que se considera pueblo de Dios, pues entonces la realiza, porque son fiestas proféticas, y después vamos a hablar de las fiestas. Ya estamos cerca de la fiesta de primavera. Así que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, ese es el nuevo nacimiento. Esa es la parte del nuevo nacimiento. Así que a partir de ahí, pues entonces los creyentes comienzan a avanzar en el conocimiento del Señor, de Yeshua, porque ellos conocían la Escritura hasta Malaquías, no conocían a Yeshua, y sencillamente a partir de ahí, claro está, de su conversión, con seguidores de Yeshua, comienzan a recibir las enseñanzas de él a través de sus discípulos. Esta segunda fase de conversión es en la que hay que prevalecer, es en la que hay que mantenerse. No es, a mi consideración, más fácil pasar una prueba de una sola vez que pasar una prueba en un tiempo prolongado. Cuando usted tiene que pasar una prueba en un tiempo prolongado, a usted le es más difícil. Y tiene que tener fe, manifestar la fe para no atormentarse, para no aburrirse, para no desistir de perseverar en este camino. Tiene que prevalecer, tiene que perseverar, ¿verdad? Es una necesidad del creyente que busca a Dios de verdad, que quiere tener una relación de verdad para tener en el corazón la seguridad de su salvación, ¿verdad? Pues tiene que mantenerse. Y de la única manera que se logra esto es haciendo lo que Dios dice que hay que hacer, estudiando las Escrituras, sistemáticamente, si es posible, diariamente, orando diariamente, asistiendo a la congregación, recibiendo enseñanza de hombres que ya tienen más sabiduría, ¿verdad? Hombres usados por Dios, roe, pastores, que están enseñando la verdad y que a través de los cuales podemos aprender, ¿verdad? De ellos y que nuestra fe se vaya solidificando, vaya yendo a otro nivel en la medida en que conocemos más, tenemos más sabiduría y entonces
definitivamente podemos estar más seguros de quiénes somos, ¿verdad? Y que somos, Yeshua le dijo en Hechos 1:7 a sus discípulos que lo despidieron en el monte antes de subir, le dijeron: ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. ¿Verdad? Recibirán poder. ¿Para qué recibirían ese poder? Para ser testigos de Él, para testificar de la salvación, como nosotros debemos hacer también. Nosotros debemos, en todo lugar que estemos, en todo lugar que tengamos posibilidad, dar testimonio de Yeshua, dar testimonio de la palabra de Dios, dar testimonio de la palabra de salvación. ¿Verdad? Hay dos componentes que se necesitan para uno estar realmente en Yeshua. El componente de estar en la persona de Yeshua como Salvador nuestro, como dador de su sangre para sellar el nuevo pacto de salvación, y a su vez estar en la palabra escrita. Son dos, y de esa manera entonces se cumple lo dicho por Habacuc y Pablo cuando dijo: el justo por la fe vivirá. ¿Estamos aquí? Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. La fe, sabemos que se recibe, o sea, la fe es una creencia donde hay una convicción. También Omar explicó muy bien esto. La fe es algo que uno tiene una convicción, una certeza de algo, no tiene duda sobre algo, ¿verdad? Y en el caso de la relación con nuestro Padre Celestial es no tener duda ninguna de que la palabra de Dios es la verdad, que debemos guiarnos por ella, escudriñarla y hacer lo que dice, ¿verdad? Entonces no es solo algo que se queda en la mente, no es una convicción solamente mental, sino es una convicción que se lleva a la práctica. Cuando vemos a Hebreos, y no importa que esto lo haya dicho Omar y todos los roes que están enseñando estas cosas, sino mientras más se diga la palabra de una forma o de otra, pues más se retiene, más se retiene. Lo que hemos estudiado en las diferentes escuelas, primaria, secundaria, en fin, pues sabemos que la repetición es la madre del aprendizaje, ¿verdad? Muchas veces tenemos que repetir las cosas para poder grabar en la mente. Y yo creo que de esa forma es como Dios va a poner su Torah en nuestra mente y va a escribirla en nuestros corazones por medio de la repetición. La decimos de diferentes maneras, lo decimos de diferentes maneras, pero lo decimos. En Hebreos 11:1 dice el concepto de fe que se maneja fundamentalmente en el cristianismo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la convicción de que Dios existe aunque no lo veamos, y la certeza de que vendrán bendiciones a nosotros si nosotros hacemos lo que Dios dice que hay que hacer, ¿verdad? Él dice incluso en un lugar que las bendiciones nos perseguirán, no tendremos ni que buscarlas. ¿Estamos aquí? Pero ahí no puede quedarse la fe. La fe debe ser como la de Abraham, ¿verdad? Cuando dice en Hebreos 11:8, ¿verdad? Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, o sea, la tierra prometida, a la tierra de Israel, y salió sin saber a dónde iba. O sea, Dios le dijo: recoge tus cosas, coge tu esposa, tus cosas y la gente que te sirve, que trabaja contigo, y todas tus cosas, y deja a tu familia, que eran idólatras además, recoge todo y parte para el lugar donde yo te voy a decir. Él no sabía ni para dónde iba, ¿verdad? Y así lo hizo. Y entonces eso le fue contado como justicia, porque la justicia como dice Salmo 119:160, David dijo: todos tus mandamientos son justicia. O sea, la justicia de cualquier país, de cualquier gobierno, de cualquier reino, es el conjunto de mandamientos, de leyes que rigen esa sociedad, que rigen ese país, que rigen ese reino. Y entonces, por supuesto, que el reino de los cielos
Dios tiene su justicia. De hecho, el mismo Señor Yeshua dice lo que está escrito en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. O sea, si ustedes buscan primero, lo que nos quiso decir el Señor, si buscamos para hacer, porque la fe es un creer y un hacer. No es creer, no es que las cosas no entren por un oído y salgan por la otra. No. Es creer y retener lo que creemos y llevándolo, es más, llevándolo a la práctica. O sea, porque es la muestra nuestra de que realmente creemos en algo. Hay mucha gente que dice, tengo a Dios en mi corazón. Bueno, ¿y cómo muestras? Entonces, ni estudian la Biblia, ni hablan de Dios, ni oran, ni van a ninguna iglesia, ni se congregan con nadie. Entonces, ¿cómo muestran que realmente Dios está en su corazón? ¿Verdad? De ninguna manera lo muestran. Entonces, al Eterno, al Padre Celestial, hay que mostrarle las cosas. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, pero además Él quiere ver que nosotros llevamos a la práctica lo que Él instruye para nosotros tener una buena relación con Él. Las cosas son a la manera de Dios, no son a nuestra manera. No podemos hacer las cosas a nuestra manera, porque a nuestra manera no vamos a ser salvos. Tiene que ser a la manera de Él. Él nos va a juzgar por su palabra y no por la palabra de los hombres y no por la manera en que nosotros entendamos que hay que tener la relación con Dios. No es así. Con Él, Él es el Todopoderoso, Él es el que nos creó, Él es el que nos salva, Él es el que nos da vida eterna, es el que nos da, el que nos sana en estos tiempos, el que nos protege, ¿verdad? El que nos da paz, shalom, pero hay que tener una actitud, un corazón obediente, aunque uno no sea perfecto, porque es un proceso de restauración del alma. Así que, de esa manera, pues, vemos cómo el Todopoderoso, ¿verdad? Realiza o instruye la relación que debemos tener con Él, ¿verdad? Cuando creemos, hay que llevarlo a la práctica, ¿verdad? Ahora, si usted no cree parte de la palabra, porque alguien le ha dicho que parte de la palabra ya no se debe cumplir, pues entonces usted debe verificar bien eso. Porque si vamos a Apocalipsis, yo les sugiero de todo corazón, mis amados hermanos, creyentes, personas que están viendo esta enseñanza, si alguien que se llame pastor, le está diciendo que ya la ley de Dios no hay que seguirla, nosotros vamos a mostrar cada uno en estas enseñanzas, cada uno de los versículos en que se apoya la teología para argumentar que ya la ley de Dios no. Cada uno de los versículos de la carta del apóstol Pablo lo vamos a estudiar. Pero en Apocalipsis o en el libro de Revelaciones, capítulo 22, versículo 18, dice la palabra: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, o sea, del libro completo, de la Biblia completa, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y plaga quiere decir destrucción. Plaga significa bíblicamente destrucción. Y dice en el versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, mis amados hermanos, de verdad que el que crea eso que está escrito ahí, de todo corazón les digo, el que crea eso que está escrito ahí, que también está en Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio 4:2,
y 12:32. O sea, es verificable en la Torá, está en la Torá, Deuteronomio 4:2 y 12:32. El que crea eso, si es una persona sabia o tiene cierta sabiduría, debe de entender que tiene que estar bien claro si verdaderamente la ley de Dios está vigente o no está vigente. Porque Pablo dice claramente que por la ley, por la fe en Yeshua, no invalidamos la ley, sino confirmamos la ley. Romanos 3:31. Él dice además que se deleita en la ley de Dios. Entonces hay que estar bien claro, ¿sí? Si un mandamiento importante o cualquier ley, ¿verdad? Está vigente o no, porque puede costar la salvación. Puede costar la salvación. Y si vamos a Mateo 7, veremos eso, que puede costar la salvación. En Mateo 7, a partir del versículo 21 al 23, Mateo 7, del 21 al 23, dice la palabra, es en la boca del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto coincide con lo que dice en otra parte de la Escritura, creo que es Juan 6:46, dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Entonces en el versículo aquí 22 dice, muchos me dirán en aquel día, muchos, no pocos, dice que muchos, o sea, muchos es la mayoría. Y en aquel día es en el día del juicio. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Fíjense que echaron fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces dice el Señor, les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad o hacedores de pecado. Está hablando de personas, de creyentes, que profetizaron en el nombre probablemente de Jesús, ¿verdad? Porque los que no creen la Torá le llaman Jesús, como está en las Biblias estas. Nosotros le llamamos Yeshua, que es su nombre verdadero. Ellos profetizaron en su nombre, ellos echaron fuera demonios y hicieron muchos milagros. ¿Y cómo es que el Señor le dice, apártense, nunca los conocí? O sea, nunca estuvo con ellos. ¿Y quién estuvo con ellos entonces? El Señor dice, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de pecado o hacedores de maldad, lo mismo. Entonces hay que estar muy claro. Cuando alguien le dice a uno o a un creyente, este mandamiento ya no va, o ya no, porque ya no estamos bajo la ley. Y ese versículo lo vamos a estudiar detenidamente en su contexto. O sea, en el capítulo 6 de Romanos vamos a estudiar por qué se dice que ya el pecado no se enseñoreará de nosotros. O sea, no será nuestro Señor, porque ya no estamos bajo la ley. No le ponen el nombre, el apellido. Si le pusieran el apellido, pues supiéramos bajo qué ley, de qué ley estaba hablando ahí Pablo. ¿Verdad? Pero solamente dicen ley, sino bajo la gracia. ¿Estamos? Vamos a estudiar ese versículo, que es el versículo, si digamos, que es el estandarte de los teólogos para decir que ya no hay que cumplir la ley. ¿Estamos aquí? Así que en Santiago, en el libro de Santiago,
2, Santiago le pusieron, lo bautizaron así, con ese nombre, pero su nombre verdadero es Jacob o Jacobo, que fue el que dirigió la reunión donde se discutió lo de la circuncisión, ¿verdad? Y está en Hebreos 15, perdón, en Hechos 15. Entonces Santiago, mis amados hermanos, en su capítulo 2, versículo 17, a partir del versículo 17, dice Jacobo, Jacob, que era el líder de la congregación de los seguidores de Yeshua en Jerusalén, que eran aproximadamente 200,000 personas. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Recuerda lo que leímos en Hebreos 11, 8 y 9 y 10, de que no es por obras nuestras, sino por las obras que Dios creó con antelación para que anduviéramos en ella. Dice, así la fe, si no tiene obras, es muerta. O sea, la obra, si no tiene las obras que Dios estableció para que anduviéramos en ella. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré la fe con mis obras. Quiere decir, si tú dices que crees y dices además que tienes a Dios en tu corazón y no haces nada para mostrar eso, pues entonces yo te voy a mostrar mi fe haciendo lo que Dios dice que hay que hacer, ¿verdad? Y lo voy a hacer de manera práctica. Entonces yo voy a mostrar mi fe. Tú no vas a mostrarla. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice el 19. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, por creer, no solo por creer, es la fe. Los demonios creen, pero se rebelaron contra Dios y se fueron con Satanás. Que Yeshua HaMashiach lo reprenda. Dice el 20, más quiere saber hombre vano le está diciendo, más quiere saber hombre superficial que no ha escudriñado la escritura, que la fe sin obra es muerta, que la fe sin las obras que Dios ha instaurado, ha establecido para que anduviéramos en ella, sin esas obras, la fe es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Eso es otro ejemplo de la fe de Abraham. Habíamos hablado de que cuando Dios le dijo, arranca para la tierra que yo te voy a decir, él lo hizo sin pensar. Él creyó y lo hizo, obedeció. Aquí fue, sin duda alguna, la prueba más grande que tuvo. Porque a los 100 años tuvo un hijo de su esposa Sara. A los 100 años. Algo milagroso. Y cuando tenía Isaac aproximadamente 33 años, que se dice que era más o menos esa edad la que tenía porque él era una tipología del Señor Jesucristo, Yeshua, pues el Señor le dijo, ve y ofréceme tu hijo, tu único hijo, en holocausto. Ve y sacrifícalo. Mátalo para mí. Y un hombre de 100 años, habiendo tenido, después de tantísimos años esperando un hijo con su esposa, y que se le diera ese hijo, y que a los 33 años ese hijo, de ese único hijo, porque el otro fue un hijo con la esclava, Agar, fue una iniciativa de ellos. Pero el hijo de la promesa, el hijo que Dios le prometió y lo cumplió, fue Isaac. Y a los 33 años, Abraham lo llevó a sacrificar. Y ya le tenía el cuchillo para degollarlo cuando Dios le dijo, para ahí. Ya sé que no me has negado ni a tu hijo, a tu único hijo. Entonces, esa es la fe. La fe es que si Dios dice que no digamos mentira, no mentir. Si Dios dice que no adulteremos, no adulterar. Si Dios dice que no digamos malas palabras, palabras obscenas, no decirlas.
Si Dios dice que hay que congregarse, pues congregarse. Si Dios dice que hay que estudiar la Biblia, hay que estudiarla, escudriñarla. Si Dios dice que debemos orar para tener comunión con el Espíritu y ganar en poder, hay que hacerlo. Hay que aprenderlo a hacer. No es tampoco de la noche a la mañana, lo sabemos. Pero hay que estar en ese espíritu, en el espíritu de la obediencia a nuestro Padre Celestial, que ha instruido todas las cosas en su Biblia, en la Escritura, en su Torá y en toda la palabra. Así que, mis amados hermanos, dice, vamos a Juan, capítulo 5, Juan, el evangelista, capítulo 5, Yohanan, después vamos a explicar el motivo por el cual todos los nombres fueron cambiados. Los nombres originales, incluyendo el nombre de Dios, que es el que representa su grandeza, y también lo cambiaron. Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. Oigan bien esto, mis amados hermanos, creyentes y todo el que esté viendo esta enseñanza. Juan 5, 45. Hablando nuestro Señor Yahshua con un grupo de creyentes, probablemente sacerdotes y escribas y fariseos, les dijo, no penséis, o sea, no piensen que voy a acusarlos delante del Padre. O sea, Yeshua no nos vino a acusar, Él nos vino a salvar. Él dijo, hay quien nos acusa, hay quien los acusa a ustedes, Moisés, en quien tienen su esperanza, vuestra esperanza. O sea, les dijo que Moisés era el que lo iba a acusar. Dice, porque si creyeren a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Si creyeren a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en su escrito, ¿cómo creerán en mis palabras? O sea, el Señor, el Salvador, Dios hecho carne, le dijo a estos hombres, Moisés es el que los va a acusar a ustedes porque ustedes son violadores de la Torá de mi padre. ¿Verdad? Y si no creen en Moisés, no pueden creer en mí, porque de mí escribió él. Si no creen en su Torá, en la Torá que él escribió, y mi padre, ¿cómo van a creer? No pueden creer en mí. Entonces los que dicen que no creen en la Torá de Moisés, pues entonces, aquí está diciendo Yeshua que tampoco pueden creer en él. Y les voy a poner un ejemplo para terminar en este día de hoy. Voy a ponerle un ejemplo tremendo, ¿verdad? De esta situación que está planteando el Señor, de que si no creen en Moisés, no creen en él. Vamos a hacer un ejemplo clásico, clave. Vamos a Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5. (17 y 18). Mateo 5, 17 y 18. Dijo, no piensen o no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, abolirla, quitarla, o los profetas.
no he venido para abrogar, para abolir, para quitar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, o sea, ni una letra, ni una tilde, ni un acento, pasará de la ley de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Escuchen esto, mis hermanos. Él no dijo, ¿verdad?, que la ley terminaría cuando él cumpliera el propósito para el cual había sido enviado. Él dijo antes de morir en la cruz, consumado es. Pero él dijo, consumado lo que yo tenía que hacer. Pero todo es cumplido cuando en Apocalipsis 21 estemos en una nueva tierra y en un nuevo cielo. Y la nueva Jerusalén, la ciudad hecha por Dios, bajará del cielo a la tierra, descenderá. Ahí se concluye todo. Comienza entonces la eternidad. Ahí es cuando todo es cumplido, toda la escritura, todo lo que está en la Biblia, ¿verdad? Yeshua dijo, yo vine y cumplí lo mío, ahora les toca a ustedes cumplir la parte de ustedes. Yo hice lo principal, yo morí por ustedes, ahora les toca a ustedes obedecer, aprender a obedecer a mi Padre y a mí, para que sean salvos, para que puedan estar en mí, que soy la palabra, que soy la verdad, que soy el camino de salvación. Entonces él dijo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. Y esto está vigente, porque si miramos al cielo, está ahí mismo, ¿verdad? Y en la tierra estamos sobre ella, ¿sí? Entonces, ni ha pasado el cielo, ni ha pasado la tierra, por tanto, no ha pasado la Torá. Aquí está, como en muchos lugares, planteada como ley, pero es Torá, instrucciones y enseñanza de Dios, mandamientos, leyes y lo que nos ocupa o lo que nos compete a cada uno de nosotros hacer, ¿verdad? Así que esta es una prueba de que muchos, oiga esto, la palabra muchos está por ahí bien repetida, de que muchos no creen en esto que dijo Yeshua. Y le puedo asegurar que Pablo no dijo absolutamente nada en contra de lo que dijo Yeshua. Muchos, dicen que ya esto le dan una explicación teológica a esto que dijo el Señor y que hemos leído en Mateo 5, 17 y 18. Y entonces, sencillamente, se cumple lo que dijo él. Si no le creen a Moisés, no me pueden creer a mí, ¿verdad? Porque está hablando de la Torá. Y la Torá fue escrita por Moisés y por el Todopoderoso. Entonces, al no creerle a Yeshua, ese es un producto, ese es un resultado de no creerle a Moisés. Esto es la verdad probada, la hemos probado, ¿verdad? Con la escritura, no con palabra de hombre, sino con la escritura. Hasta aquí hemos dicho que no vamos a tardar más de una hora, aproximadamente una hora y 10, para no cargar demasiado a los que están interesados en conocer la verdad, no cargarlo con tanta, ¿verdad? Después vamos a revisar nuevamente lo que se estableció en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, los 5 mandamientos que se establecieron para no cargar a los gentiles que se convertían al Señor. Así que hasta aquí esta enseñanza. Seguiremos con estas enseñanzas
y vamos a analizar las cartas del apóstol Pablo. Lo vamos a hacer de la manera más emotiva que podamos, para que nadie se aburra, se canse, ni le den sueño. Y mi teléfono es, yo soy el pastor o Roe Víctor León, el hermano Víctor León. Mi teléfono es 786-317-4340. Radico en la ciudad de Miami, ¿verdad? El que me llame fuera del país tiene que marcar el 011, que es la entrada a Estados Unidos. Y puede hacerme alguna pregunta, puede hacerme algún comentario, pero debe mandarme un mensaje. También tenemos el WhatsApp, que podemos usarlo todos. Me deben mandar un mensaje, porque las llamadas por teléfono, muchas no las tomo, las que no conozco, porque hay muchos anuncios. Entonces deben de enviarme un mensaje diciéndome: yo soy fulano de tal o fulana de tal, por favor, me puede llamar a este teléfono que necesito hacerle una consulta o hacerle una pregunta. Así que hasta aquí, le doy las gracias por su atención y los espero la próxima semana con una nueva enseñanza de la ley, la gracia y la salvación de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias y shalom, la paz de Dios para todos. Gracias.